pero se debe cumplirla. En el uso de la palabra, el asambleísta Jorge Pinto. Requisitos y como si fuera poco quiere promocionarlo. Inaudito. El derecho al aborto no existe. Lo que sí existe es el derecho a la vida, como tampoco existe el derecho a los asesinatos. Aquí queremos confundir a la gente con un derecho que no está en la Constitución. En la Constitución habla claro y dice derecho a la vida, no al asesinato, no al aborto. La sentencia no busca determinar si hay derecho al aborto. Lo que hace es cuestionar la pena de cárcel a la mujer víctima de violación. Hay que leer bien lo que dice la sentencia, párrafo 110 y 193, señora presidenta. La temporalidad, hasta 5 meses y medio. Muchos de nosotros, quizás todos, conocemos a personas que han nacido a las 20 semanas. Están vivas, son exitosos, son padres o madres de familia. 20 semanas. La mayoría de los miembros de la comisión consideran que tiene que ser a las 20 semanas, o sea, un asesinato. La ciencia, después de años de investigación, determinó que el ser humano tiene vida propia desde la concepción. Aquí nos han hablado de la ciencia, de los estudios científicos, pues la ciencia ya lo dice, desde la concepción. Que su corazón late al día 21 y que siente dolor y reacciona físicamente a la semana 8. Escúchese bien, semana 8. Ya los bebés sienten dolor y reaccionan. Hablan de salud, asambleístas, de salud, pero no consideran que la madre corre mayor riesgo cuando el aborto se practica desde el segundo trimestre. Eso les explicó a ustedes en la comisión el doctor Callum Miller de la Universidad de Oxford. En la Comisión de Justicia, parece que han hecho caso omiso absolutamente todo lo que se les explicó o lo que les decían en la Comisión de Justicia. Sin requisitos, el proyecto lleva al extremo de disponer que bajo ningún concepto se requiere denuncia, examen o declaración previa en el artículo 20, violando así la sentencia de la Corte Constitucional. En el artículo 26 prohíbe que el médico verifique si hay inconsistencia entre la fecha alegada de violación y las semanas de gestación. Eso desacata abiertamente la sentencia que ordenó denuncia penal, examen médico o declaración jurada. Aquí no estamos debatiendo sobre el derecho al aborto, aquí estamos debatiendo sobre lo que mandó la Corte Constitucional. No podemos desacatar lo que mandó la Corte Constitucional, nos guste o no nos guste. Mismas que deberán ser apropiadamente reguladas por el legislador. No podemos salirnos de ese marco jurídico. Eliminar estos requisitos implica en la práctica encubrir al violador. Extrañamente, aquí no se ataca al violador. Extrañamente. Esto es un gran beneficio y abre la puerta a causales de aborto distintas a la violación. Limita la objeción de conciencia, violentando un derecho que todos los seres humanos tenemos, la objeción de conciencia. Se impide la objeción institucional incluso en los centros privados. Artículo 26, 27, 28 y 46. Se responsabiliza al objetor. Se asegura que se practique el aborto. En el artículo 25, 46. Se prohíbe que un no objetor cambie de opinión. Si alguien se arrepiente, al final no puede hacerlo. Y este proyecto de ley se asegura con multas de hasta $8.500, casi $9.000, con 20 salarios básicos unificados. Es decir, se impone la práctica del aborto, ya no es opcional. Se impone la práctica del aborto. No se toma en cuenta al núcleo familiar, padres, madres, ni para apoyo ni para investigación. Muchas veces los padres son los violadores y aquí no se toma en cuenta eso. Para niñas menores de 14 años ni siquiera se exige una solicitud verbal para proceder al aborto. Esto está en el artículo 20 y está bien especificado. Si no hay solicitud,
ni aún verbal, me pregunto yo, compañeros legisladores, y pregúntense ustedes, ¿qué pasa si se actúa en contra de la voluntad de la menor? ¿Qué pasa si la menor no quiere abortar? ¿Ustedes se han preguntado qué pasa con aquellas niñas que no quieren abortar? Si prácticamente ustedes les están imponiendo que lo hagan. Se habla de reparación, por Dios, reparación. En el artículo 51 el proyecto afirma que el aborto sería la reparación por la violación, entre otras medidas, cuando es evidente que abortar no repara ni física ni psicológicamente absolutamente nada. Es más, sumerge aún más en problemas a las niñas o a las mujeres que terminan tomando esta decisión. No hablan de acompañamiento antes, durante ni después. ¿Dónde está que les interesa la salud mental de las personas o víctimas de violación que al final toman esta decisión si no hablan de acompañamiento? ¿Dónde está que les importa realmente la salud? Y el derecho a la vida, ¿dónde está el derecho a la vida? El que sí está instituido. Mucho se habla de un solo derecho del ser humano por nacer. Ni una sola palabra, compañeros, ni una sola palabra en este proyecto. ¿Se les olvidó? ¿Se les olvidó por completo o simplemente no es políticamente rentable? No es rentable políticamente hablar del derecho a la vida. Aquí tenemos que discutir de dónde viene ese financiamiento millonario para las fundaciones pro aborto. ¿Dónde? ¿De dónde viene esa plata? Y para quienes levantan la bandera diciendo que esto es una lucha de izquierda, estudien un poquito más la historia. ¿Saben quién o por qué se creó el aborto? Porque es más barato asesinar que sacar a una persona de la pobreza. Esa es la realidad. Es más barato asesinar a un bebé que sacarlo de la pobreza. Y por eso se creó el aborto. Estudien un poco la historia. La sentencia mandó a la Asamblea a equilibrar los derechos de las mujeres y del Naxituros, párrafo 188, ordenando que se establezca un adecuado balance entre la protección del Naxituros y los derechos constitucionales de la mujer víctima de violación. Aquí en ningún momento se topa al violador. Es más, se abre la puerta para que aquellas niñas violentadas puedan ser llevadas por el propio violador, a veces su abuelo, su propio padre, a veces algún vecino, algún familiar, a que aborte, obligándoles a abortar para seguirlas violando. Nunca topan al violador. Porque si tanto les interesa a las víctimas de violación, ¿por qué no pusieron aquí la pena de muerte para el violador? Ese sí se merece la pena de muerte. Ese sí, no las víctimas de violación y no los bebés. Hoy nos toca respetar una sentencia de la Corte Constitucional. Pero esa sentencia dice claramente que no hay derecho al aborto. Despenaliza el aborto por caso de violación y se tiene que respetar que se haga el análisis respectivo para saber si es o no violación. Gracias, señora presidenta. Esta fue la intervención del asambleísta Jorge